Va, Pau, entonces en el primero, que según yo es el 4, te dice, dos recipientes iguales están llenos de dos líquidos distintos. Entonces la presión hidrostática en el fondo del recipiente, ¿te acuerdas que tienes que la presión es igual a la densidad por gravedad por altura? Entonces, si vas a tener dos recipientes exactamente llenos a la misma altura, la altura es igual, la gravedad siempre es la misma, entonces lo único de lo que puede depender es de la densidad. Entonces, para que aumente la presión, también la densidad tiene que aumentar. Por lo tanto, por eso dice que el recipiente con mayor presión va a ser el que tenga la densidad mayor también. Luego, el siguiente, que me parece que es el 8, te dice la presión en el fondo de un recipiente lleno de líquido. Ajá, la presión en el fondo. Entonces igual, tienes un recipiente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar con la altura. ¿Por qué? Por lo mismo, tienes esa misma fórmula, ¿no? O sea, aquí ya ignoremos esto. Entonces tienes tu misma fórmula, GH. La densidad va a ser una constante para cada líquido. Entonces esta ya no se mueve. La gravedad también es una constante, tampoco se mueve. Pero la altura es la única que puede o aumentar o disminuir. Si tú la disminuyes, o sea, es como si multiplicas por 1 o por 2, ¿no? O sea, lo puedes hacer como probando. Entonces, si multiplicas por 1, va a quedar la densidad que sea, que digamos que, no sé, también es 1, 1 y 1. Entonces, tu resultado de presión va a ser 1. Y si estas se mantienen igual 1, 1 y 2, tu presión va a ser 2. Entonces, conforme aumente la altura, también va a aumentar la presión. El siguiente es el 10. O sea, este fue el 4, este fue el 8 y el 10. En el 10 te dice, la presión hidrostática en el fondo de un recipiente lleno de agua es de 24.525 pascales. Calcula la altura del recipiente. Entonces es de agua. Significa tienes presión es igual a densidad por gravedad por altura. Y tienes la presión que es 24.525 pascales. La densidad del agua la tienes que calcular en kilogramos sobre metro cúbico, que son 1000. No estoy loca. Bueno, ahí nada más chequemos, ¿no? Por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura es lo que te pide. Entonces, si despejamos, estos dos están multiplicando, van a pasar dividiendo. Obviamente entre este, ¿no? O sea, esto va acá. Y si despejas la altura, te tiene que dar esto. Vamos a ver si es cierto o estoy mintiendo. Pascales. ¿Es un kilogramo? Es uno, ¿verdad? Acá. O sea, no tiene que ser 1000, son 1 kilogramo por metro cúbico. Y entonces sí va a ser 24.525 entre 1 y entre 9.8 o 9.81. Y ya te da 2.5 metros. Entonces ahí ya quedaron esos. Bueno, ya las densidades aparte las tienes tú, ¿no? Entonces... Va el siguiente. Tienes... Dice entre dos puntos. Ah, bueno, este es el 1. Ay, qué feo. Dice, entre dos puntos de un recipiente lleno de aceite hay una diferencia de presión de 200 pascales. ¿Qué diferencia de altura existe entre ambos? Ok, entonces va a ser lo mismo, presión es igual a rho GH. Y te dice que la diferencia de presión es de 200. Entonces es como, tienes una presión 1 y una presión 2, que va a ser igual a rho GH. Esta densidad es la misma porque es el mismo aceite. La gravedad es la misma también.
la altura es la que cambia. Tienes altura 1 y altura 2. Entonces, si tú despejas, tiene que darte como, o sea, lo que vas a dejar parejo es esto. Entonces te va a quedar como presión 1 entre altura 1 es igual a densidad 1, por así decirlo, gravedad 1. Pero estas son exactamente las mismas que estas. Entonces te va a quedar igual a presión 2 sobre altura 2 igual a densidad 2 por altura, perdón, por gravedad 2. Entonces estos los puedes ignorar porque son constantes y te vas a quedar con esta parte. Entonces te dice ahí que hay una diferencia de 200. Mentira, ya te mentí. Es cierto, era más fácil. O sea, nada más vas a considerar diferencia, entonces como diferencia de presión. Y va a ser igual a este que no cambia, este que no cambia y la diferencia de altura. Entonces, si este es 200 y te dice lleno de aceite, entonces ahí tú debes tener la densidad, ¿no? Bueno, no importa. ¿O sí importa? Mm, mm, mm. Da la densidad. Mm, ujú. No sé qué hice. Ah, si tienes esto acá, 9.8 por delta H. No, obviamente no. Sí debe ser de densidad acá. Mm. Sí son. Mm, punto 918. Ujú. Bueno, el siguiente entonces es el 1. Y lo que debes tener es, te dice diferencia de presión. Entonces desde aquí vas a considerar que tienes dos presiones, ¿no? Y tu fórmula es la misma, rho G. Y lo que va a cambiar es H. Porque es lo único que puedes cambiar, ¿no? Densidad y gravedad exactamente igual.
Entonces, densidad tiene que ser del aceite. Ya sabes que aquí son 200 pascales. 200 pascales es igual a, me parece que la densidad del aceite es 0.918 y eso es kilogramo sobre metro cúbico. Déjame ver si es verdad. No estoy loca. Creo que estoy loca. Del aceite. Está. Bueno, todos tú tienes esos datos, pero 930. Bueno, 918, o sea, esto no está aquí. Así. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y por delta H, que es lo que no tienes. Entonces, igual haces la división, te va a quedar 200 entre todo esto, o sea, todo esto va a pasar aquí abajo. Y te da 200 entre 918 entre 9.8. Tu respuesta, delta H, es igual a 0.022 metros. Entonces te da la opción ahí, o sea, te da las opciones, obviamente no es ninguna de esas. O sea, de las primeras, pues, digo de las otras. Y nada más hay que convertir, ¿no? O sea, si tienes 0.022 milímetros, digo, en milímetros, tendrías que convertirlo por 1000, ¿no? Entonces, 22 milímetros. Ahí está. Nada más sería como checar la conversión. Pero de ahí en fuera, o sea, es la forma de solucionarlo. Luego el que tengo es el 2. Te dice, la presión hidrostática en el fondo de un recipiente lleno de líquido es de 5 pascales. Calcula la densidad del líquido sabiendo que tiene una altura de 35 centímetros. Ok, entonces ya te dio la presión. Ajá, ajá. Entonces son 5 pascales. Bueno, sigue la misma fórmula, ¿no? Esta. 5 pascales es igual a la densidad que no tenemos por la gravedad que siempre es la misma, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y H, que es, te dice ahí 35 centímetros, pero lo necesitamos en metros. Entonces entre 100, 0.35 metros. Y si despejamos la densidad, te va a quedar esto abajo de los 5 pascales. Entonces 5 entre 0.35 y entre 9.8. Tu densidad te da 1.46. Y para ver unidades, los pascales son igual a newton metro. Newton sobre metro cuadrado o algo así. ¿Sí? Ya alucino. Déjame ver. Newton es... No, sí. O sea, Newton son... O sea, masa por aceleración, o sea, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, para que sea pascales es presión y eso es fuerza sobre área. Entonces es esto entre metro cuadrado. O sea, no, sí estábamos bien. Pascal es igual a newton sobre metro. Entonces ya cuando haces como toda la eliminación con las unidades de acá, acá y acá, te tiene que quedar kilogramo, que sale de este newton, sobre metro cúbico, que va a salir obviamente con la multiplicación de todos los de abajo. Ah, y entonces, bueno, es esta. 1.46, o bueno, esa. Luego tengo, déjame borrar esto.
Ok, tengo el 9. Y dice, calcula la diferencia de presión entre dos puntos de un recipiente lleno de mercurio separados por una distancia vertical de 3 centímetros. Entonces, de nuevo, ¿no? Necesitas diferencia de presión. Entonces, delta P es igual a ρ que se queda igual, G que se queda igual y delta H. Entonces, delta P es igual a la densidad, que no tengo idea cuál va a ser, densidad. Que es... wow, 13.579 kilogramos sobre metro cúbico. Por gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y delta H, no sé si lo tienes, que es, ¿cuánto? 3 centímetros. Lo quieres en metros, entonces 0.03 metros. Nada más multiplicamos. 13.579 por 9.81 por 0.03. Y te tiene que dar... ¿Qué? No me dio eso. Tal vez mi densidad está mal. No, ¿qué sucede? Kilogramo, metro, metro. ¿O no? Es que para que te dé eso, tendríamos que recorrer el punto. A mí me da esto, 3.996.29 pascales. Entonces, si es lo que te da a ti, tendría que ser kilopascales, o sea, como recorrer este punto acá. 3.99 kilopascales. Nada más sería checar si tengo mi densidad mal, o sea, la saqué de internet, no sé si te dieron otra. Entonces puede ser eso, pero o sea, el despeje es así. Luego tengo el 6. Dice, calcula la diferencia de presión entre dos puntos de un recipiente lleno de aceite separados por una distancia de 45 centímetros. Entonces es lo mismo, diferencia de presión. O sea, vamos a seguir la misma fórmula de arriba, nada más aquí la densidad cambia en 918, según yo, kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 y por diferencia de 45 centímetros a metros, 0.45 metros. Entonces, diferencia de presión va a ser la multiplicación que nos da 0.918 por 9.81 por 0.45, 4.06, y eso son pascales. Entonces ahí está, esa es. Luego el siguiente que tengo es el 5. Entonces en el 5 dice, en el interior de un líquido
la presión hidrostática es la misma en dos puntos situados a la misma altura. Ajá, tiene que ser esa porque es distinta en todos los puntos del líquido. O sea, vas checando cada una, ¿no? Entonces tienes, digamos, un recipiente y lo vas a tener a la misma altura. Entonces todos los puntos, ya sea aquí, 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 o sea, digamos que está todo a la misma altura, van a tener la misma presión porque tu ecuación es esta. Entonces estos se mantienen, lo único que puede cambiar es altura. Si checas en los otros, te dice es distinta en todos los puntos del líquido. Es distinta si tienes un recipiente así, o sea, es distinta aquí, que aquí, que aquí. Pero si tú tienes exactamente la misma altura en todos, no va a ser distinta, porque la altura no cambia. Luego es la misma en dos puntos situados en la misma columna vertical. Obviamente sí, por lo mismo, ¿no? Porque tienes una acá y otra acá, cambió la altura. Y es la misma en todos los puntos del líquido, no puede ser, porque también depende de la altura. Sería como por descarte, pero pues la altura es la que determina. Luego el otro que tengo es el 3. Y te dice, calcula la presión hidrostática que experimenta una moneda sumergida en un recipiente de agua de 50 centímetros de altura. Esa es como la más sencilla, ¿no? O sea, es así. Entonces es agua, sabemos que es 1 la densidad sobre metro cúbico, la gravedad y la altura, que es 50, o sea 0.5 metros. Y ya si multiplicamos, te va a dar que 4.9 y son pascales. No sé si es como directita. Y la última es la 7. Te dice, en el fondo de un recipiente lleno de agua la presión hidrostática es de 10 pascales. ¿Qué presión habrá si sustituimos el agua por mercurio? Ok, entonces aquí lo que necesitamos primero es sacar la altura. Tienes dos opciones, o sacas primero la altura de uno y lo sustituyes en el segundo, que te quedaría así. O sea, primero te dice que está lleno de agua, ¿no? Entonces la presión ya la conoces, vamos a usar esta misma fórmula. 10 es igual a 1 por 9.8 por altura. Sacaríamos la altura. Entonces 10 entre 9.8 te va a dar 1 punto algo. A ver. 10 entre 9.8. 1.02. Entonces tu altura es 1.02 metros. Y lo cambiarías por la de mercurio. Entonces en este caso no tenemos la presión. Tu densidad es alguna que no conozco porque me imagino que la mía está mal. A ver si la encuentro rápido. Bueno, a mí me sale esa, no sé si es, si no, nada más sería cambiarla, ¿no? 13.579 kilogramos por metro cúbico. No, está muy alta, quizá es 13. Bueno, ajá, por 9.8 y vas a meter la altura que tienes ahí, 1.02 metros. Y calculas la presión. 13.579 por 9.8 por 1.02. Espera. Y a mí me sale 135.7. Entonces tu presión es 135.7 pascales. Esa es una opción y si no lo que harías es como igualar las dos. O sea, como sabes que van a tener la misma altura. Debí borrar el otro, espera. Sí, lo borraste. Te está diciendo que tienes la misma altura. Bueno, o sea, lo supones porque solo estás sustituyendo agua por mercurio. Entonces sería como despejar la altura de la fórmula original. Te queda presión sobre gravedad sobre densidad. Y la altura 1 va a ser igual a la altura 2. Entonces presión
del agua entre la gravedad por la densidad del agua es igual a la presión del mercurio entre gravedad por densidad del mercurio. Entonces, tienes esta, tienes esto y tienes estas dos. Lo único que te faltaría sería esto. Y ya sería el despeje igualito, o sea, como te quedaría aquí. Nada más no tienes que sacar la altura, o sea, como literalmente. La sacas ahí con esos cálculos, se saca directo y ya nada más sustituyes.